dice, cuando se da el supuesto de límites confundidos, o sea, no se sabe muy bien dónde termina tu propiedad y dónde empieza la mía, los vecinos colindantes tienen la acción de deslinde, a fin de que los límites se investiguen y demarquen, debiendo ella ser utilizada para predios rústicos. Pero muchas veces estas grandes propiedades, estancias en el Chaco, uno no sabe bien dónde termina el mío y dónde empieza el de mi vecino. Bueno, para eso se establece esta acción de deslinde. Es una suerte de mensura donde se establecen geográficamente, se geolocalizan los límites de cada inmueble y a través de esta acción de deslinde se dice hasta acá es el mío y a partir de acá empieza tu inmueble. Bueno, esa es la acción de deslinde. ¿A quién le compete la acción de deslinde? Dice el 2126. Esta acción compete únicamente a los que tengan derechos reales sobre el terreno contra el propietario del fundo contiguo. O sea, yo como propietario del fundo, en este caso, puedo ejercer la acción. Si no soy propietario del fundo, no puedo ejercer acción de deslinde contra el fundo vecino. Y dice el 2127, dice, ¿hasta qué bienes alcanza? Puede dirigirse contra el Estado respecto de terrenos del dominio privado. Viste que el Estado también tiene terrenos que son del dominio privado del Estado, ¿verdad? Son, qué sé yo, la propiedad de IPS y eso, ¿verdad? El deslinde de los fondos del dominio público corresponde a la jurisdicción administrativa. O sea, para eso hay autoridades que se encargan ellas mismas luego cuando son terrenos del dominio público de ejercer las acciones de deslinde. Pero cuando es del dominio privado, sí, cuando son propiedades del dominio privado del Estado, sí, eventualmente vos podés ir contra el Estado ejerciendo esta acción de deslinde. A ver, ¿qué más creo que hicimos todo ahí, ¿verdad, Camila? No sé si me salté algo. No, hasta acá sería la unidad 26, profe. Ok, ok. ¿Qué más tenés? Vamos a mirar. Después sigue dominio imperfecto, profe. Vamos con dominio imperfecto. Por lo menos más en pantalla vamos a seguir. Eh, Dominio imperfecto, página 72 y 71. A ver, cuando, en lo que llegamos ahí, ¿verdad? Cuando hablamos del dominio perfecto y del dominio imperfecto. El dominio va a ser perfecto cuando existe material y jurídicamente uso, goce y libre disposición de la cosa. Ese es el dominio perfecto. Yo soy propietario, tengo la cosa conmigo, no tiene ningún tipo de gravamen, ninguna prenda ni ninguna hipoteca y la puedo vender cuando quiera. No hay ningún tipo de restricción. Ese es el dominio perfecto, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos del dominio imperfecto, dice es aquel en el que los derechos del propietario están sujetos a fuertes restricciones. Por ejemplo, está sometido a una condición resolutoria, se le puede revocar esa condición de dominio, ¿verdad? O eventualmente está sometido a una servidumbre. Él no tiene la potestad del uso y goce completo de la cosa. ¿Por qué? Porque su propiedad está bajo servidumbre de paso o está su propiedad cedida en usufructo. Entonces él no tiene uso y goce de la cosa, tiene la propiedad, pero no tiene el uso y goce. Entonces no hay, en este caso, un dominio perfecto. Está bajo usufructo, entonces hay un dominio imperfecto. O hay una hipoteca que está constituida sobre ese inmueble. También no hay una libre disposición de la cosa, ¿verdad? Entonces hay un dominio imperfecto. O en el caso de que sea una cosa mueble, hay una prenda, ¿verdad? Entonces también existe ahí un dominio imperfecto. Si bien sos el propietario, no podés usar y gozar y disponer libremente de la cosa. Esa nomás es la diferencia entre el límite perfecto y el dominio perfecto, perdón, y el dominio imperfecto, ¿verdad? Eh, Después tenemos propiedad de pisos y departamentos, dice. A ver, vamos.
¿Qué tenemos sobre este? Propiedad de pisos y departamentos. Dice concepto, finalidad. Ok. Bueno, esto está un poquito relacionado con el ejemplo que yo ponía hace rato, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay un edificio en donde tenemos a varios propietarios de varios pisos, ¿verdad? El condominio se ejerce respecto de qué? Yo decía, respecto de las partes comunes. Cada uno es el propietario de su departamento o de su piso, pero el condominio se ejerce exclusivamente sobre las partes comunes. Vamos a ver un poco dónde está eso. Un ratito. Régimen de las aguas sin división. Ok. Dice, concepto, es una forma de propiedad en que se armonizan los derechos de propiedad de varias personas y que no se asemeja a la modalidad tradicional del dominio. Ese es el condominio de pisos y departamentos. La finalidad tiene relación con el problema de la vivienda y probablemente surgió ante la necesidad de dar vivienda a los más carenciados, alivia el déficit de la vivienda, ¿ok?, que padecen las grandes ciudades, considerando el elevado costo de las construcciones y el terreno, y que la vivienda constituye un factor de estabilidad social. Claro, no es lo mismo ejercer propiedad sobre un inmueble que ejercer propiedad sobre un piso o una unidad de departamento que está debajo de una o encima de otra, ¿verdad? Las características son un poco particulares. Yo tenía eso en el libro anotado. Quiero mirar más en qué página está. A ver. Un segundito. El condominio 157. Acá está. Vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver. Facultades. Esta unidad te habla sobre la administración, Camila, ¿verdad? Sí, profe. A ver un poco, sí. Estoy leyendo nomás acá. A ver, cosas comunes. Sí. Bien. ¿No querés pasar al siguiente slide? Porque ahí está la sustancia realmente. Ahí. Cuando nosotros hablamos de condominio, y esto, disculpen lo reiterativo, siempre hablamos de las cosas que son comunes, ¿sí? No hablamos del departamento como tal, sino al inmueble, que puede ser el terreno, ¿verdad? Acá justamente está establecido eso, ¿verdad? Todo lo que es común a esta copropiedad o a este condominio. El terreno en el cual se levanta el edificio, los cimientos, los muros, los techos, los patios, el pórtico, las galerías, vestíbulos, escaleras, todas estas cosas están sujetas a condominio, ¿sí? Instalaciones de servicios centrales, ascensores, montacargas, calefacción, todo, dependencias del portero, la administración, muros divisorios y lo que los condóminos acuerden. Todo eso está entendido como cosa común. Dice al respecto el 2130: cada propietario es titular del dominio exclusivo de su piso o departamento. O sea, yo soy dueño del penthouse, Julio es dueño del piso 14 y Héctor es dueño del departamento 15 que está en el piso 1, ¿verdad? De esa unidad. Entonces, eso para que quede claro, que no haya confusión.
El condominio no se ejerce sobre el edificio, sino sobre los espacios comunes. Y el dominio o la propiedad individual se ejerce sobre cada departamento o sobre cada piso. Dice facultades, vamos a ver esto. Esto sí, 2134. Vamos a ver un poco. Esto está acá. Dice, requisitos para utilizar este régimen. Los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se divide cada piso, así como los departamentos de la casa de un solo piso, cuando sean independientes y tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios, de acuerdo con las disposiciones de este código. O sea, yo soy propietario de mi departamento 15B, Julio del departamento 15C, Héctor del 15J y así sucesivamente, ¿sí? Ahí se ejerce propiedad. Ahora, sobre el corredor, sobre el ascensor, sobre el patio, ahí sí se ejerce copropiedad. Después dice 2134 en adelante. Dice derecho a usar los bienes comunes. A ver, cada propietario tiene derecho de usar los bienes comunes conforme a su destino, sin menoscabar el derecho de los demás. Si la piscina es de uso común, todos tenemos derecho, pero yo no puedo apropiarme de la piscina e impedir que los otros condóminos la utilicen. Después dice el 2135, identidad entre los derechos de las cosas comunes y sobre el respectivo piso o departamento. Los derechos de cada propietario en los bienes comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo departamento. En la transferencia, o sea, cuando yo vendo este departamento o este piso que es mío, en la transferencia, transmisión, gravamen o embargo de un piso o departamento, se entenderán comprendidos esos derechos y no podrán efectuarse estos mismos actos con relación a ellos separadamente del piso o departamento a que acceden. ¿A qué se refiere esto? A la inseparabilidad de las cosas comunes del segmento principal, que tiene las mismas razones, dice, explicadas por las cuales se prohíbe su renuncia. No solamente dichas partes comunes están afectadas a los pisos y departamentos, sino que no cesaría su aprovechamiento, aunque lo que deben integrar es un mismo bloque jurídico. Asimismo, en el supuesto de transferencia, embargo o gravamen de una unidad principal, alcanzará a las partes comunes, pues forman parte de un todo en la construcción de la propiedad por pisos y departamentos. O sea, cuando yo cedo o transfiero la propiedad de mi departamento, también estoy transfiriendo implícitamente el uso de los espacios que están en condominio. Lo mismo ocurre en el caso de los embargos. Si se embarga mi unidad, mi piso, mi departamento, también se están embargando las partes comunes, porque estamos hablando de que es una parte indivisa. Estamos hablando de los derechos. Es lo que yo mencioné hace rato, ¿verdad? La cuota parte ideal sobre ese condominio es lo que se está embargando, más mi departamento que me corresponde enteramente a mí, ¿verdad? Eso respecto del artículo 2135. Respecto del 2136, dice, cada propietario podrá enajenar el piso o el departamento que le pertenece. Claro, yo puedo vender mi departamento, mi penthouse si quiero, no hay ningún problema. Y constituir sobre el mismo derechos reales o personales, sin necesidad de requerir el consentimiento de los demás. Entonces, si yo tengo mi penthouse en el Jade Park, yo puedo vender, puedo hipotecar, puedo dar en usufructo, puedo alquilar, no hay ningún problema. En la transferencia, gravamen o embargo de un piso o departamento, se entenderán comprendidos los derechos al uso y goce de los bienes comunes. O sea, a quien yo le venda mi penthouse en el Jade Park, esa persona física o jurídica va a tener el derecho de usar la piscina,
los espacios comunes, el laundry, el parque, el qué sé yo, el coworking, etcétera. Bueno, bien, ¿me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. Bueno, vamos a la hipoteca 2137. La hipoteca constituía sobre un piso o departamento que ha de construirse en un terreno en que el deudor es comunero, grabará su cuota parte en el terreno desde la fecha de la inscripción y en el piso o departamento que se construya sin necesidad de una nueva inscripción. Entonces, cuando yo estoy hipotecando mi piso o mi departamento, estoy hipotecando, aparte de mi piso y departamento, mi cuota parte ideal, esa porción porcentual de derechos que tengo sobre el terreno. Eso respecto del 2137. Después dice obligaciones. Ok, esto también tiene que ver con las obligaciones de cada propietario. Siempre tiene, para situarnos más en donde estamos, ¿verdad? Estamos hablando siempre de la comunidad, de la propiedad de pisos y departamentos, de gente que vive en edificios en donde hay varias unidades de departamento y hay espacios comunes. Dice, facultad de disposición material de cada propietario. Gasto de conservación y reparación. Cada propietario atenderá los gastos de conservación y reparación del piso o departamento que le pertenece. Entonces, si yo soy del piso 15 y hay que reparar la sala de estar del piso 15, le corresponde a todos los propietarios de departamentos del piso 15 los gastos de conservación y reparación de ese piso. El 2139 dice al respecto prohibiciones impuestas a los propietarios. Queda prohibido a cada propietario, inquilino u ocupante de los pisos o departamentos, de acuerdo con las disposiciones administrativas, hacer modificaciones que puedan poner en peligro la seguridad del edificio y de los servicios comunes. O sea, si yo soy propietario de una unidad de piso o de unos departamentos, yo no puedo ir a construir un balcón más largo poniendo en peligro eventualmente a las personas que están en los pisos inferiores, ¿verdad? No lo puedo hacer. Cambiar o modificar la estructura arquitectónica externa. Si es todo de vidrio, no puedo yo romper todo el vidrio y poner una pared ahí, ¿verdad? Si eso va a modificar la estructura del edificio. Destinarlo a usos contrarios a la moral y las buenas costumbres. No puedo hacer un bar dentro de un edificio, ¿verdad? Yo tengo mi unidad de departamento que es exclusivamente para uso familiar. No puedo hacer un bar, una discoteca, qué sé yo, hay un spa allá adentro, ¿verdad? Perturbar la tranquilidad de los ocupantes y vecinos con ruidos molestos. Bueno, esto no hace falta ni explicar. Y elevar nuevos pisos o realizar construcciones sin el consentimiento de los propietarios. Yo tengo un piso en el penthouse y quiero construir un piso más. No puedo hacer eso sin el consentimiento de los propietarios de los otros pisos y departamentos. Eso es muy importante. Entonces, en general, la regla es esta. Yo puedo vender mi departamento, puedo vender mi piso, sí lo puedo hacer. Puedo hipotecarlo, puedo alquilarlo, ningún problema. Cuando vaya a hacer alguna modificación material, construir algo, ya sea en mi espacio propio o en los espacios comunes, requiero la autorización expresa de los otros propietarios o de los otros condóminos. Eso es importante. 2140. Obligaciones de los propietarios. Los propietarios están obligados al pago de las primas del seguro del edificio común. El edificio pues es una sola cosa. Entonces se paga un seguro de incendio para todo el edificio. Bueno, todos los propietarios estamos obligados a pagar el seguro. Los gastos necesarios para la conservación y goce de las partes comunes, las famosas expensas, ¿verdad? Para la prestación de los servicios del interés común, así como las innovaciones acordadas por la mayoría, serán soportadas por los condóminos
en medida proporcional al valor de la propiedad de cada uno, salvo pacto en contrario. Entonces, si queremos construir una piscina más, todos los condóminos de la parte común tenemos que poner la plata para que se construya esa nueva piscina. Si queremos pintar todo el edificio, todos tenemos que poner la plata. Si tenemos que pagar el seguro, todos tenemos que poner la plata. Si se tratare de cosas destinadas a servir a los condóminos en medida distinta, los gastos se repartirán en proporción al uso de que cada uno pueda hacer de ellas. Cuando un edificio tenga varias escaleras, patios, terrazas, obras o mecanismos destinados a servir una parte de la totalidad del edificio, los gastos relativos a su mantenimiento corresponderán al grupo de condóminos que obtienen utilidad de tales casos. O sea, si tengo yo la torre de ascensores 1 que da servicio al piso 14, pues bien, todos los propietarios de departamentos del piso 14 tenemos que hacerle mantenimiento al ascensor de la torre 1. Si solamente los propietarios de departamentos del piso 9 usamos el gimnasio del piso 9, todos los propietarios tenemos que contribuir al mantenimiento de ese gimnasio porque eso nos sirve a nosotros. Lo del piso 15 no tiene nada que ver ahí. Ellos tienen su propio gimnasio y ellos pagan para el mantenimiento del propio gimnasio que está luego en su piso 15, ¿verdad? Entonces eso para que tengan nada más de ejemplo. 2142. Innovaciones en la cosa común. Recuerden lo que dijimos, ¿verdad? Si yo quiero innovar en la cosa que es común a todos los condóminos, necesito siempre que la mayoría autorice, consienta esa innovación. Dice, pero hay excepciones. Dice el 2141. Cuando una innovación importe un gasto muy gravoso o tenga carácter suntuario con respecto a las condiciones particulares e importancia del edificio y consista en obras o mecanismos susceptibles de utilización separada, los condóminos que no quisieran obtener los beneficios de ellas quedarán eximidos de toda contribución a los gastos, ¿verdad? Se va a hacer una sala de lactancia. Sí, pero yo soy hombre, no tengo hijos, ¿para qué quiero una sala de lactancia? O se va a poner una veterinaria en el edificio. Sí, pues yo no tengo perros, no tengo por qué pagar. No me va a producir ninguna utilidad a mí. Bueno, en esos casos yo puedo renunciar a hacerme responsable de estas innovaciones que se van a realizar al condominio, a todas las cosas que son de uso común, ¿verdad? Eso respecto del 2141. En el 2142 dice uso de terrazas no comunes. Esto es 2142, sí. Cuando el uso de las terrazas o parte de ellas no es común a todos los condóminos, quienes tuvieren el uso exclusivo estarán obligados a contribuir por 1/3 en los gastos de reparación o reconstrucción de aquellas. Los otros 2/3 serán a cargo de todos los condóminos del edificio o de la parte de este a cuya terraza sirve en proporción del valor del piso o de la proporción del piso de cada uno. ¿Qué pasa? Existen edificios bastante altos que tienen muchas terrazas, ¿verdad? Entonces hay terrazas que corresponden del piso 1 al piso 10. Después está la otra terraza que es del piso 11 al piso 20. Bueno, eventualmente se reparten proporcionalmente los costos de mantenimiento de las terrazas que no son comunes a todos los condóminos, ¿verdad? Esa nomás es la regla que se establece en el 2142. Después tenemos el 2145. Que dice pago de impuestos y tasas municipales. Los impuestos y tasas municipales se cobrarán a cada propietario independientemente, debiendo efectuarse las evaluaciones en forma individual, computándose a la vez la parte proporcional indivisa de los bienes comunes. O sea, yo pago los impuestos y tasas por mi unidad de departamento y también pago los impuestos y tasas en forma proporcional a los espacios comunes. Generalmente todo esto se establece ya
dentro de las expensas, ¿verdad? Pero hay casos en donde se paga todo por separado. Bien. Después tenés la administración de los edificios, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos tenés un edificio de departamentos en donde contás con muchos propietarios de pisos y unidades de departamentos y espacios comunes, generalmente se designa una administración para que se haga cargo justamente de las unidades de mantenimiento de los departamentos y de los espacios comunes, ¿verdad? Para eso existe la administración de los edificios. Se suele decir la administración del condominio, ¿verdad? Dice el 2146, Reglamento de Copropiedad y Administración. A los efectos de la constitución de la propiedad por pisos o departamentos, toda persona o grupo de personas deberán instituir un reglamento de copropiedad y administración formalizado por escritura pública, que será inscrita en el registro de inmuebles, así como toda modificación que en el mismo se hiciere. Para su reforma será necesario el voto de los 2/3 de los propietarios que representen por lo menos la mitad del valor del edificio. Entonces, cuando vos constituís propiedad sobre un piso o un departamento, vos firmás una constitución de propiedad donde están establecidas las reglas que son comunes a todos los propietarios de ese edificio, para el uso del departamento y para el uso de todos los espacios comunes. Y eso está establecido por escritura pública. Dice el 2147. Disposiciones que obligatoriamente deben contener el reglamento de copropiedad. El reglamento deberá disponer obligatoriamente la forma de nombramiento de un representante de los propietarios, que podrá ser uno de ellos, o sea, uno de los propietarios, o un extraño, ¿sí? Y qué facultad va a tener de administrar los bienes de uso común y recaudar los fondos. Esa va a ser la principal facultad que va a tener el administrador. Puede ser uno de los propietarios o una persona extraña, generalmente un extraño, ¿verdad? Entonces él es el que administra todas las expensas, da el mantenimiento a todas las partes comunes del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era respecto del 2147. En el 2148 habla de la fuerza obligatoria del reglamento. Como yo les dije, cuando vos entras a un condominio, cuando vos entras a un edificio, te hace firmar un reglamento de buena conducta, ¿verdad? Dice, formalizado el reglamento de copropiedad y administración, de acuerdo con lo establecido en este código, tendrá fuerza obligatoria respecto de los terceros adquirentes a cualquier título. La inscripción del reglamento podrá practicarse aun cuando no esté constituido el edificio. Las mismas reglas serán aplicadas para modificar dicho reglamento. O sea, si yo voy a alquilar, si soy propietario, si soy usufructuario, independientemente de la calidad que tenga, me rijo obligatoriamente por el reglamento de esa administración, de ese edificio. No puedo desacatar o desatender esa disposición, es obligatoria. Después dice el 2149, caso de silencio del reglamento. En caso de silencio u obscuridad de las disposiciones del reglamento de copropiedad, las relaciones jurídicas entre los propietarios se regirán por las normas de este código. O sea, ¿qué pasa si el reglamento de ese edificio, de ese condominio de espacios comunes, no reguló muchas cosas? ¿Se olvidaron o no redactaron bien? Pues bien, se van a regir eventualmente por lo dispuesto en el Código Civil. El Código Civil, en este caso, actúa supletoriamente. Después dice administrador. Bueno, como sabemos, puede ser la misma persona o un extraño, ¿verdad? Dice, si la asamblea de propietarios no proveyere el nombramiento de administrador, este será nombrado por el juez en lo civil a petición de uno o más propietarios. El administrador judicial durará 1 año en el cargo y podrá ser removido por la asamblea de propietarios en cualquier momento.
por causa justificada. Podrá ser removido por decisión judicial en juicio breve y sumario a instancia de uno de los propietarios. O sea, siempre ¿cómo se dice? La asamblea de propietarios tiene que establecer a un administrador. Puede ser uno de los propietarios o un extraño. Si no lo hace, a petición de una de las partes, lo puede nombrar el juez. ¿Le podemos quitar? Sí, por asamblea o también por misma disposición del juez. ¿Cuánto tiempo dura el judicial? 1 año. La remoción del administrador llevará implícita la revocación de sus poderes, de la que se tomará razón en el registro público respectivo. Bien. Eso dice el 2150. Vamos al 2151. Obligaciones del administrador. El administrador debe ejecutar las decisiones de la asamblea de propietarios y velar por el cumplimiento del reglamento. Le corresponde cobrar las contribuciones, la famosa despensa, ¿verdad? Y pagar los gastos comunes y llevar a cabo los actos de conservación de las partes comunes del edificio. Debe rendir anualmente cuenta documentada de su gestión y realizar todas las gestiones inherentes a la administración. O sea, él se encarga de todo, paga el agua, la luz, el internet, el jardinero, el mantenimiento de los ascensores, las escaleras, la limpieza, todo. Y él rinde cuenta una vez al año en la asamblea de todos esos gastos, ¿verdad? Después dice 2155. Quórum y validez de las resoluciones. A ver, hablamos de una asamblea de propietarios. La asamblea queda regularmente constituida con la presencia de propietarios que representen los 2/3 del valor del edificio entero y esta misma proporción de los partícipes en el condominio. Entonces, si están los 2/3 del valor del edificio, se puede, ya hay quórum, ya es válida las resoluciones de esta asamblea. Si el edificio vale 10 millones de dólares y ya están los propietarios que representan 8 millones de dólares del valor, ya se puede avanzar con la asamblea. Después dice segunda convocatoria. Si la asamblea no puede deliberar por falta de número, se reunirá en segunda convocatoria dentro de los 10 días contados desde la primera. La resolución será válida si es aprobada por un número de votos que represente el tercio, un tercio por lo menos, ¿verdad?, de los propietarios y al menos un tercio del valor del edificio. Esto para, por supuesto, avanzar con las resoluciones, porque muchas veces se llama asamblea, no se presentan los propietarios y no hay quórum. Entonces se hace una segunda llamada, por decirlo de alguna manera, dentro de los 10 días. Y si ahí se presenta un tercio al menos, bueno, ya se puede avanzar con la decisión. Después dice el 2157. Obligatoriedad de las resoluciones de la asamblea. Las resoluciones tomadas por la asamblea a tenor de los artículos anteriores son obligatorias, no se discuten, se cumplen para todos los propietarios. O sea, si había quórum eventualmente y se resolvió de acuerdo al quórum exigido mínimo por la ley, se avanza. Contra las resoluciones contrarias a la ley o el reglamento, todo propietario disidente puede interponer recurso ante el juez, pero el recurso no suspenderá su ejecución, salvo que la suspensión sea ordenada por el juez. O sea, si se reunió el quórum suficiente, se tomó la decisión en asamblea, pero esa decisión es contraria a las propias reglas o a la ley, claro que vos podés solicitar a un juez la interposición de un recurso para suspender la ejecución, ¿verdad? Pero la interposición de ese recurso eventualmente no va a provocar la suspensión de la ejecución hasta que él diga, voy a interponer el recurso, igual se sigue llevando a cabo la decisión tomada en asamblea. Recién cuando el juez ordene se suspende esa acción, ¿verdad? Bien. Eso dice el 2157. Después dice, bueno, esto ya leímos, 2155 ya leímos.
2161 y 2162. Dice 2161. Venta y demolición de la propiedad. El edificio no sirve más, vamos a destruir y vamos a vender. Destrucción 2161. Si el edificio se destruyese en su totalidad o en parte que represente las 2/3 partes de su valor, cada uno de los propietarios podrá pedir la venta del terreno y de los materiales, salvo que otra solución se hubiese convenido. En caso de destrucción de una parte menor, la asamblea de propietarios resolverá por 3/4 partes del valor del edificio si ha de procederse o no a la reconstrucción, y cada uno está obligado a contribuir en proporción a sus derechos sobre aquel. O sea, si el edificio se destruyó en su totalidad o en una parte que represente 2/3, el edificio se va a demoler por completo. Si el edificio se destruyó en una parte menor a 2/3, ¿sí? En este caso la asamblea puede determinar que todos los propietarios contribuyan a su reconstrucción. Y a cuánto estás obligado vos a aportar a el monto que representa el valor de tus derechos, ¿verdad? Si uno o más propietarios se negare a participar en la reconstrucción, estará obligado a ceder sus derechos, preferentemente a los demás propietarios o a alguno de ellos, según su evaluación judicial. Entonces, yo no quiero reconstruir, dice uno de los propietarios. Entonces, otro le compra los derechos, se hace un avalúo de a cuánto ascienden sus derechos, el otro propietario le compra y él adquiere, en este caso, la propiedad también sobre esos derechos, ¿verdad? Y por último, el estado ruinoso, que es el 2162. Dice, salvo lo dispuesto por leyes especiales y en caso de estado ruinoso del edificio, admitido por la mayoría de los propietarios, que representen la mitad del valor del mismo, se resolverá por la misma mayoría si debe procederse a la reconstrucción o a la demolición y la venta del terreno y los materiales. Eso en caso que el estado sea ruinoso. Esta disposición está regida por leyes especiales luego de administración de pisos y departamentos, ¿verdad? Bien, con eso terminamos esta unidad, ¿verdad? Esta unidad, no sé cuánto es. 27. 27. ¿Sabe qué podemos hacer? Yo tengo que empezar a las 5 otra clase, ¿verdad?